Bueno, acá tenemos el enorme placer de encontrarnos con Enrique, es Aforcada, para mí un maestro, pero también para mucha gente acá en nuestra región, un maestro en todo lo que tiene que ver con la psicología sanitaria y la psicología de la salud, y un montón de cosas más, que si hacemos una introducción se nos va a ir la entrevista. Así que nada, en esta ocasión queremos aprovechar tu visita, Enrique, acá a la Universidad Nacional de La Matanza, para conversar de algunos temas que desde el observatorio para nosotros son muy importantes y nos preocupan mucho, como son salud, pero vinculada a la comunidad y al desarrollo comunitario. Y en particular queríamos profundizar un poco esta relación de salud y comunidad con la vida plena, el vivir bien comunitario. Para aprender un poco y para poder difundir conocimientos estratégicos, cosas que está bueno tener en cuenta a la hora de pensar esta articulación, sobre todo en el trabajo con el ambiente, ¿no? Con la conservación del planeta, la vida en él. Sí. Y la relación de las comunidades con su propio ambiente, el concepto Exacto. de topofilia, que es muy interesante. Topofilia. No Es un concepto de un geógrafo humanista, un geógrafo chino-norteamericano, que justamente murió este año, y que no, como suele ocurrir con mis neuronas que me traicionan, no... Tuan. T-U-A-N. El nombre de pila no me acuerdo, pero Tuan es el apellido. Y si uno pone en internet Tuan Topofilia, puede bajar el libro principal de él, que está en español. Sí. Es un concepto sumamente interesante, porque hay un psiconeurólogo inglés que ha trabajado el tema de la conexión afectivo-emocional entre el individuo y el ambiente cercano, que está un poco en la misma línea de lo de Tuan. Lo que pasa es que este inglés publicó en el 90, fines del siglo pasado. En cambio, Tuan viene de la década del 70. Y topofilia es un concepto para mí muy, muy interesante, porque vincula a los seres humanos de un modo de vista cognitivo-emocional con el ambiente, pero comunitario, no el ambiente en el sentido en que la ecología suele referir, que es el ambiente general, sino que este es ese ambiente que la comunidad ha construido. O sea, por supuesto, no en todo conglomerado humano puede haber topofilia. En el barrio norte no puede haber mucha topofilia porque no hay comunidad, pero... ¿Y qué son las cosas que promueven que haya topofilia, que haya comunidad y que haya una comunidad vinculada de un modo afectivo con su ambiente? Bueno, inclusive cuando uno piensa en este fenómeno de la topofilia, lo puede pensar como una topofilia como algo muy positivo, pero también puede haber lo contrario, una especie no de topofilia que está hablando de relación positiva con el topos, sino negativa. Puede haber alguien que viva en una comunidad que genere mucho rechazo en sus propios habitantes. Tuan se ha ocupado del enfoque positivo, digamos, de la topofilia, pero podríamos pensarlo al revés, lo cual es importante. ¿Y qué es lo que genera la topofilia? Yo creo que es la resultante de la vida comunitaria, cuando la vida comunitaria tiene una carga más positiva que negativa para quienes la constituyen. Y en la línea de pensar en positivo, digamos, energías negativas y cosas feas vemos todo el tiempo y se hacen como muy evidentes, a veces nos cuesta, así como nos cuesta ver la salud en vez de la enfermedad. ¿Qué factores pensás que desde la academia, pero también desde la universidad, llegando a los barrios, hay que promover
para generar este vínculo afectivo, cognitivo, positivo con el lugar en el que las personas viven? Esa es una pregunta compleja en cuanto a lo que implica, pero pensemos que la universidad no es funcional a la sociedad. Las universidades generan mucho daño en general. Y yo creo que eso comienza a ponerse en claro al contrastar las universidades del conurbano, sobre todo las de última creación, con las universidades tradicionales de la Argentina, como pueden ser las que están ubicadas en la capital federal. La universidad no toma en cuenta la sociedad para estructurar sus planes de estudio. Mi primera cuestión importante. La universidad está al servicio de la clase media tirando alta y alta. No está al servicio de la sociedad y menos de los componentes más deprivados económicamente. O sea, la universidad forma arquitectos, pero para construir casas para clase media y alta. O sea, la universidad no capacita para construir casas con tierra, con barro, que las hay y que inclusive podés construir en altura. En Uruguay hay un barrio íntegramente construido con barro, que fue un arquitecto que no sé si es uruguayo y vive en España o es español, creo que es uruguayo, que vino de vuelta a Uruguay y para un grupo de uruguayos, de familias uruguayas que estaban con este emprendimiento de armar una comunidad, un barrio comunitario, este hombre los asesoró para hacer las casas de barro. Y la universidad no capacita para eso. Capacita para construir viviendas para otras clases sociales más elevadas. Entonces, cuando ese arquitecto o arquitecta se dispone a diseñar un barrio obrero, diseña las cosas horribles que estamos acostumbrados a ver, esas especies de cajas de zapato, ya sea apiladas en altura o en superficie, que no tienen las características que tiene que tener la vivienda, o sea, que sea agradable estéticamente, que sea durable, que sea confortable. Ninguna de esas características las tiene. Si uno va a cualquier otra carrera universitaria, y vamos a encontrar el mismo problema. Los abogados no están formados para defender a los pobres, están formados para defender a la gente con buena posición económica o muy rica. Y así no escapa absolutamente ninguna carrera, tampoco la medicina, tampoco la psicología. Bien, nosotros estamos en una universidad del conurbano, y desde el Observatorio Social claramente la misión nuestra es esa, es lograr que los conocimientos académicos lleguen a las comunidades. Tenemos un programa de intervención en barrios comunitarios, donde básicamente lo que hacemos es llegar a las organizaciones y vincularnos de modo tal de llevarle este conocimiento, ¿no? Y una de las líneas de trabajo que estamos haciendo es exactamente esa, la de ambiente y comunidad, ¿no? Para llegar a que las personas que viven en las comunidades tengan mejores herramientas para tener un vínculo, como decía vos, una topofilia, podríamos decir ahora, un vínculo afectivo, cognitivo, positivo con el barrio que favorezca el desarrollo de la población. El problema de estas universidades, que no cabe duda que están en ese camino que vos señalás, y yo esta universidad la conozco nada, por afuera, la Universidad Nacional de Avellaneda, por ejemplo, la conozco mucho más, es que el cuerpo docente son profesionales, hombres y mujeres, formados en esa otra universidad, no en esta. O sea,
vos manejás esa conceptualización, todos los programas están, no digo de esta, ni siquiera de la de Avellaneda, pero me refiero, en general los programas universitarios, el paradigma que forma a los profesionales es el individual restrictivo, no el social expansivo. Y esta idea de estos dos paradigmas uno puede aplicarla a cualquier carrera y va a encontrar estas dos cuestiones que generan el problema enorme que tiene la universidad de formar profesionales disfuncionales para la sociedad tomada en su conjunto y privilegiando los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese es el desafío que tenemos, Enrique, ¿no? De cómo promover el paradigma social expansivo El de la universidad. El gran cambio o el gran paso que se va a lograr con estas universidades del conurbano es cuando los ingresantes y las ingresantes a la universidad, como primera generación universitaria en sus familias, se reciban, hagan antecedentes y lleguen a ser profesores y autoridades de estas universidades. Pero para eso las universidades tienen que tener espíritu de apertura. Y yo lo que veo en las universidades del conurbano es un espíritu de cerrazón. O sea, cuando la decana, la rectora de Lanús, crea la universidad hace casi 30 años y sigue siendo la rectora, ese proceso no se va a dar. Requiere espíritu de apertura y espíritu de permitir dentro de la universidad la dinámica social, de modo que gente de primera generación universitaria lleguen a ser profesores, decanos, rectores o rectoras o decanas. Pero eso es todo un proceso largo que depende también de la cáscara total política que esté imperando en el país. En el planeta, ¿no? Porque en el fondo es una lucha, contra el liberalismo. Es una lucha contra el individualismo a ultranza. En ese sentido, has hecho unos aportes bien interesantes con la relación entre el vivir bien. Digo, me parece que venimos desde mucho tiempo de luchar en contra del liberalismo, el individualismo, pero por lo menos a mí me faltaba como un norte o un sur orientador, digamos, una dirección orientadora, que no sea anti algo, sino que sea a favor de algo, ¿no? Y la lógica de los pueblos originarios, digamos, el vivir bien, me parece que es como un aporte en positivo muy importante, ¿no? De esto. Absolutamente. Nos gustaría, si nos podés compartir un poco la relación entre el vivir bien, la salud y la comunidad. Algunas ideas como para que vamos a compartir con la gente que nos sigue. La salud es un fenómeno social. En particular con las personas de los barrios, digamos, y de las organizaciones que quizás no son público universitario y que estamos tratando que estas nociones se difundan entre ellos, Sí, ¿no? sí. El proceso de salud es un proceso social, absolutamente. O sea que no puede estar por fuera de lo que ocurre en el medio social. El problema, y por lo tanto al ser social, es comunitario. La comunidad es una microsociedad que a su vez está integrada, ¿no es cierto?, como aquello de la ecología de la mente, como era ahí se me fue la apellido. Bueno, no, de cómo el proceso de socialización son estructuras abiertas que van incluyendo estructuras más amplias. Entonces, la comunidad es una estructura abierta, un sistema abierto que se integran sistemas cada vez más amplios hasta llegar a todo el país, a toda la región y al planeta, ¿no es cierto?
La salud está dentro de los fenómenos que ese tipo de concepción explica. Por lo tanto, la calidad de vida social, lo que de social tiene la vida, va a estar determinando también la calidad de salud que tiene cada comunidad o la sociedad en su totalidad. El problema está en que cuando yo en la salud introduzco la ideología neoliberal, meto la concepción individualista, tanto para entender la salud como para resolver los problemas de salud, y estoy con eso contraponiéndome a la naturaleza real de la salud, que es un proceso social, como si fuera un proceso puramente intrapersonal, ya sea la psicología lo mete con la concepción intrapersonal y la medicina lo mete con la concepción biologicista de la salud. Y ahí no podemos tener buenos resultados. ¿Qué tendríamos que hacer para tener buenos resultados? ¿Qué necesitamos para acercarnos más? Cambiar los profesionales y las profesionales y desarrollar en la comunidad aquello que Juan Gervas y Mercedes Pérez Fernández señalan en su magnífico libro La expropiación de la salud, restituirle el poder de decisión con respecto a su salud y la de su familia a la población. La sociedad, la población, las comunidades hoy tienen expropiado el campo de la salud. Quien toma la decisión la decisión última con respecto a la salud es el campo profesional, no el campo. Claro, hay en mediano, pero ahora no se hace nada sin consentimiento, informado y firma. Sí, yo quisiera saber cómo puede comprender, o sea, llegar al consentimiento informado explicándole a una persona cuestiones complejas, fisiológicas, de la fisiología del hígado, por ejemplo. El consentimiento lo dan simplemente porque una persona con guardapolvo blanco le dice que firme, pero no entiende ni jota de lo que le explica. Porque tampoco el médico o la medicina ha generado la forma de explicar con sencillez las cosas. Entonces el consentimiento informado es realmente una engaña pichanga. La realidad es otra. Entonces, restituyéndole a la población, para eso que tengo que lograr, desarrollo salubrista de la comunidad. Y para generar desarrollo salubrista en una comunidad, yo tengo que tener un cuerpo profesional que esté dispuesto a transferir parte de sus conocimientos científicos y técnicos a la comunidad. No solo los conocimientos, las destrezas. O sea, los programas intracomunitarios de salud mental con el enfoque de mínimo operante implica eso. Entonces, en los programas, por ejemplo, chilenos de salud mental, alcoholismo, neurosis, retardo por privación cultural, y llegaron a estructurar el módulo de psicosis, pero nunca lo pusieron en marcha porque fue el golpe militar. Pero los otros 3 módulos, por ejemplo en el módulo de alcoholismo, los alcohólicos recuperados, que eran el nivel D4 de la pirámide de delegación, el nivel básico, digamos. No, el básico era el 5, que eran toda la familia, toda la gente que proclive a tener problemas de alcohol. Pero el D4 eran alcohólicos recuperados, pero eran pobladores, y eran hombres en general, porque el alcoholismo en esa época era masculino, ahora ya es femenino también. Esta gente de nivel obrero no solo intervenían para poner en evidencia al resto del equipo la problemática de una persona que tenía problemas de alcohol, sino que también estaba habilitado
para administrar la clorpromacina, por ejemplo, para el tratamiento inicial del alcohólico enfermo, o sea, del alcohólico dependiente del alcohol. Entonces, O sea, no había solo conocimiento, sino también capacidad de operar con esos por conocimientos. supuesto que no recetaba la clorpromacina por su cuenta, estaba en una estructura piramidal, con todo muy controlado, pero esa persona tenía conocimiento sobre cuál era la farmacodinamia de la clorpromacina, qué cosas tenían que cuidar el paciente que tomara la clorpromacina. O sea, estaba habilitado para eso. Tenía habilidades. Y retomando lo que decías del individualismo, como podríamos decir la enfermedad propia del neoliberalismo, digamos, del capitalismo y como lo que impacta crudamente, no solo en las comunidades y en las personas, sino en el ambiente en el que están las personas, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los conocimientos y destrezas que tendríamos que desarrollar en la comunidad, digamos? Y vuelvo a la pregunta del vivir bien, ¿no? ¿De qué medida esto nos aporta un marco conceptual para desarrollar eso? Lo primero y principal, que esto es válido para los profesionales también, es que cuando uno afronta cosas como esta del individualismo a ultrancia, propia del liberalismo, no solo del neo, sino de todo el liberalismo, el primer problema que uno tiene en la mano es uno mismo. O sea, si yo no logro desarmar esa estructura individualista, ni siquiera tengo autoridad moral para ir a hablar a nadie que deje el individualismo y se vuelva comunitarista. Lo primero que tengo es que trabajar conmigo mismo, o sea, mirarme en el espejo y reconocer que soy un individualista al estilo liberal o neoliberal, y que por lo tanto, si yo no cambio, claro, alguien podrá decir, bueno, pero eso es como una retórica, una cosa, pero yo me paro en el espejo y yo no tengo que ser individualista. Y es un proceso muy complicado, y yo tengo, por suerte, me ocurrió en la vida, por suerte, que me hizo comprender por qué vía puede ir todo esto, que creo que alguna vez te lo habré contado, que viste que allá en la facultad, en Independencia, hay una organización de ciegos, por lo cual hay mucha gente ciega, hombres y mujeres, que deambulan por la vereda de la facultad, y que cuando yo salía de la facultad, sobre todo en la nochecita, el poste de parada del colectivo 96 que tenía que tomar estaba ahí en la puerta casi. Entonces yo me paraba ahí y esperaba el colectivo. Y cuando por campo visual de reojo veía que venía una persona ciega con su bastón, yo trataba, si había otra persona en la parada, yo trataba de hacerme el distraído, porque a mí me producía mucho rechazo los ciegos. Por algo, no lo sé. Entonces lo primero es reconocer el prejuicio. Y el prejuicio es fácil de reconocer cuando uno llega a la conclusión de que nadie ha fabricado sus prejuicios. Los prejuicios los tenemos, a pesar nuestro. O sea, los podemos también tener con placer, pero si los criticamos, los tenemos a pesar nuestro. Eso nos permite encarar la cosa un poco mejor, porque ya no somos culpables de los prejuicios. Ahora, una vez que tomo conciencia del prejuicio, sí soy culpable de lo que haga con eso. Entonces, cuando yo pude mentalizarme con ese problema, pude comenzar a cambiar mi actitud con los ciegos y con las ciegas. Sobre todo las ciegas me generaban más rechazo que los ciegos varones. Y pude quedarme parado y ayudar a la persona que me lo pedía. De ahí nunca más tuve problemas con los ciegos. Y el mismo proceso es para cualquier cambio
actitudinal que tiene por base un prejuicio, porque el individualismo también tiene mucho de prejuicio, mucho de prejuicio. Las hablabas de ceguera y de escotoma, ¿no? Las cosas que uno no ve, digamos, o sea, el individualismo nos hace no ver una serie de cuestiones y nos hace ver otras de un modo prejuicioso, exactamente. Claro, y uno privilegia el reconocimiento de la importancia de aquellas cosas que ha logrado, que son muy pocas, casi ninguna, pero que a lo mejor es más fácil pensar que las logró solo. Nadie logra solo nada, absolutamente. Entonces, empezar a pensar las cosas que ha logrado gracias a otras personas. Y ahí comienza un proceso de comprensión de cualquier cosa que logre un ser humano, la ha logrado gracias a la sociedad, a la estructura social. Ahí tenemos entonces un prejuicio, ¿no? Lo hice solo, podríamos traducirlo en una frase, se puede, ¿no? Solo, individual y abstracto, ¿no? Sí se puede. Ahí tenemos un prejuicio individualista y podríamos decir que transformar ese prejuicio es pude porque pudimos, ¿no? Sí. ¿Qué otros prejuicios podríamos pensar? La propiedad privada, de todo, absolutamente de todo. Y cuanto más propiedad privada yo tenga, más importante soy y más poderoso. Entonces, la propiedad comunitaria no es vivida como propiedad. Pero lo mismo ocurre con la libertad. Ese es el gran camelo del neoliberalismo y del capitalismo desde sus orígenes y del liberalismo, que es el tema de la libertad. La libertad no existe, es un mito, nadie es libre. Lo que pasa es que cada uno nos hacemos un universo dentro que sabemos que ahí nos podemos manejar con libertad y consideramos que ese es el universo. Entonces yo me voy a plantear siempre cosas posibles para mí. ¿Y por qué no me planteo las no posibles para mí? ¿Cómo puedo yo ser independiente de poderes imperiales? ¿Solo? No. Solamente con la sociedad a la que pertenezco. Y por lo tanto esa libertad de autodeterminación con respecto a poderes extranjeros dominantes, solo la puedo tener como miembro de una sociedad que se ha liberado y que ha llegado a ser autodeterminante. Entonces, digamos, bueno, al prejuicio del individualismo, el comunitarismo, al prejuicio de la propiedad individual, la lucidez, digamos, tomando esto que decías, en busca de la lucidez, donde opones los dos modelos, ¿no? Lo comunitario versus lo individual. La libertad como prejuicio, digamos, ¿cuál sería la lucidez, digamos, en relación a la libertad? ¿Responsabilidad? ¿Cuál sería? De que solo puedo tener libertad en términos del tejido social en que estoy inmerso. Y ahí adquiero libertad. Claro, La hay una libertad responsabilidad de mi comunitaria, tejido digamos. Claro, si uno piensa en China, por ejemplo. China era un país sojuzgado, pero brutalmente durante 2 siglos y medio. Lo que la gente se olvida es que China fue el país más poderoso de la Tierra siempre, salvo esos 2 siglos y medio. Fines del 1600 a 1949. Ahí se acabó el sojuzgamiento de China. Y hoy, ¿por qué un chino o una china puede sentirse ciudadano libre en el mundo? Porque China es libre. Porque China es libre como hacía 2 siglos y medio que no podía hacerlo. Nadie puede ser más libre que lo que su comunidad es, ¿no? Exactamente. Sería O sea, es un mito de que somos libres los argentinos. No somos libres un pepino los argentinos. Tenemos libertades muy acotadas, muy acotadas. Depende de los momentos políticos, están más acotadas en unas épocas que en otras. Pero en la época actual que estamos transcurriendo, vemos que está muy acotada y en peligro. Entonces, la cuestión de lo social adquiere una dimensión muy diferente.
Y lo mismo ocurre con el tema de la propiedad. ¿Por qué este terreno tiene que ser mío? ¿Por qué no lo puedo compartir y que lo usufructemos entre varios? ¿Por qué en general uno ve las plazas, los espacios públicos tan deteriorados? Porque no son sentidos como propiedad. Porque solo tiene validez lo que es mío, mío, absolutamente mío, y de nadie más. Podríamos decir entonces que la tarea tiene que centrarse en recuperar lo comunitario, ver los espacios comunitarios y comunes como generadores de libertades comunitarias, exactamente. Y ahí, no es que podamos transferir, porque las culturas no, en eso yo alguna vez conversando con vos, soy muy spengleriano. Yo creo que no podemos traer una cosa de otra cultura totalmente diferente e implantarla acá. Eso no es verdad. Pero sí podemos aprender de otras culturas. Entonces, cuando uno va a los pueblos originarios, ancestrales nuestros, y ve cómo la propiedad es comunitaria y cómo esa gente transcurre su vida con felicidad, etcétera, etcétera, no siendo dueño a lo mejor nada más que de la casa en que vive, y después todo lo otro, el terreno cultivable, todo es comunitario, y como se comparte el trabajo también y se comparten los beneficios del trabajo, uno puede ahí traer cosas y darle fundamento inclusive ético desde nuestras propias filosofías. Porque en general las filosofías antiguas nuestras, la base de todo es la filosofía griega, no privilegiaban el individualismo. O sea que no hace falta ir a otra cultura para traer una normativa a la nuestra. La nuestra tiene, lo que pasa es que hay que hacerla válida, hay que ponerla arriba de la mesa y darle vigencia. Y por último, para anclar en lo que nos está interesando mucho ahora, que es el ambiente, ¿no? El cambio climático, ya claramente está siendo evidente que el manejo del ambiente que hizo la humanidad no va. ¿Cómo impacta esto? No los impactos negativos del capitalismo y individualismo que los conocemos muy bien, sino la posibilidad de desarrollar estos modelos en la relación con el ambiente. Yo creo que el ambiente, cuando uno ve problemas ambientales, en el ACUMAR, cuando se crea por ley y obliga la Corte Suprema al Gobierno Nacional a crear la subsecretaría, una instancia administrativa, y crean una subsecretaría de Medio Ambiente y la nombran a la Piccolotti, a una bióloga, creo que la bióloga cordobesa, la nombran como subsecretaria. Ella arma un consejo asesor y en ese consejo asesor están todas las carreras universitarias que uno puede imaginar. Me acuerdo que por medicina fue Ferrara. Faltaba una sola carrera, psicología. Y no hay un solo problema del ambiente, sobre todo de la cuenca del Riachuelo y el Matanza, que no sea producto del comportamiento humano. Toda la contaminación de la cuenca del Riachuelo y del Matanza ha sido generada por seres humanos. Entonces lo que no puede faltar ahí es la disciplina que científicamente se ocupa de la conducta. Porque para que cambie la cosa yo tengo que lograr cambios conductuales en quienes habitualmente contaminan el ambiente. Pero el ambiente hoy, ¿cómo es considerado? Que no es de nadie. Entonces, como nadie puede ser propietario del ambiente, al ambiente se tira cualquier cosa. Porque total no es mío. La gente tira basura en el terreno baldío de la esquina, pero no en el terreno de su casa. Ahora, porque no piensa que las moscas y los montones de insectos y problemas van a ir a su casa y le van a llevar parte de lo que tiró ahí a su propia casa. Entonces hay que trabajar
sobre la concepción de ambiente y sobre la concepción comunitaria del ambiente. Que ahí podés pensar en un ambiente acotado, el ambiente del hábitat, el ambiente de la comunidad, ahí viene lo de topofilia. Cuidar ese ambiente, por supuesto que ese ambiente te lo pueden estropear desde vecinos, pero... Por eso el cuidado no es solo individual, digo, no es solo sacar la basura separada, sino trabajar con los vecinos y con la comunidad para que esa basura finalmente llegue a un lugar que no dañe en el mediano y largo plazo. Hacerse cargo de lo que Vygotsky dijo con total claridad. El ser humano es genéticamente social. Y si somos sociales, asociémonos. Vamos a vivir mejor. Bueno, Enrique, tendríamos muchísimo para hablar, pero creo que para compartir tenemos bastante. Muchas gracias por tus palabras. De nada, amigo.